Carpio. Vamos a hablar sobre temas diversos con usted, temas que de verdad están, sobre todo, como decimos, en el tapete y en interés de orientar, sobre todo Claro. y especialmente a nuestros distinguidos televidentes. Sin embargo, con la venia de ustedes, mis televidentes y Johnny Carpio, yo voy a empezar preguntándole al doctor, en virtud de que mañana se cumplirán 24 años de la Revolución de Abril del año 1965. 57. 57 años, sí. Sí. Me gustaría conocer su opinión particular sobre si usted entiende que las motivaciones que provocaron esta guerra eran justificadas, pero mucho más todavía si precisamente la guerra dio los resultados que se esperaban y que hoy lo estemos viviendo. Obviamente, rememorar 1965 es rememorar una etapa patriótica, por así decirlo, donde realmente la soberanía se intentó violentar, digamos, mancillar, y la reacción del pueblo fue una reacción natural, ¿no?, para reconocer el régimen constitucional elegido en las urnas libremente y que obviamente viene a ser un referente importante, a ser destacado por las actuales autoridades. Sobre ese aspecto hay una lectura muy interesante, un libro que se llama Los empresarios en conflicto, de Frank Moya Pons, que él presentó a la Universidad de Harvard para obtener su doctorado, que describe de una manera sumamente interesante todo el proceso histórico de ese pequeño tiempo. Excelente, gracias, doctor. ¿Y cómo usted ve la sociedad de hoy, la sociedad actual? ¿Cómo usted la ve desde su punto de vista y como jurista, no? La sociedad dominicana tiene fuertes cimientos de orden religioso, cultural, y que es, como ustedes han dicho al inicio del programa, una entidad identificable en el mundo y, cómo no, una proyección de marca país. Nuestra sociedad en sus diferentes estamentos se ha desarrollado. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el actual Poder Ejecutivo, entiendo que ha tomado conciencia sobre la necesidad de ciertas reformas constitucionales. El Poder Judicial ha tomado conciencia sobre la necesidad de ciertas actualizaciones de tipo técnico y de eficiencia para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía. Y en definitiva, es una evolución constante. Doctor Eddie Machado, desde el año 2011 existe una ley de fideicomiso. Así es. Pero hemos visto que de casi 2 años hacia acá, ese tema de fideicomiso ha despertado. Se habla de que existe una ley que solamente regula el fideicomiso privado. Ahora hay interés del gobierno actual que dirige el presidente Luis Abinader de ciertas instituciones del Estado pasarla a un fideicomiso privado. Mucha gente dice que debe primero haber una ley que regule el fideicomiso público. ¿Cuál es su posición con relación, por ejemplo, el caso de Punta Catalina? Se habla también de la Policía Nacional y de otras instituciones que pasen a ser dirigidas por un fideicomiso público-privado. Sí, cómo no. Eso tiene diferentes aristas. Lo primero que debemos de reconocer es que la legislación especial sobre fideicomiso es esencialmente para negocios privados. No está previsto en la ley el fideicomiso público. ¿Será 189.11? Sí, exacto, sí, sobre el mercado hipotecario y fideicomiso. Sí, sí. Y el reglamento hace un intento de crear el fideicomiso público, pero sabemos que en virtud del principio de juridicidad, el Estado necesariamente, todas sus actuaciones deben estar basadas en una ley aprobada por el Congreso. Por lo tanto, ese intento de crear un fideicomiso público en el reglamento no es base legal suficiente para que el Estado se embarque efectivamente en que muchas instituciones de servicio público se constituyan en fideicomiso, y mucho menos pretender aplicar la figura de la concesión pública prevista en el artículo 147 de la Constitución. Pienso que
otro tema delicado es tratar de salvar la situación, por así decirlo, al aplicar de manera conjunta la ley de fideicomiso y la ley de alianza público-privada, la 4720, las cuales tienen objetivos totalmente diferentes. En esencia, estamos viendo un comportamiento del Estado donde la aspiración a crear fideicomiso puede crear una serie de conflictos de tipo legal a futuro no deseables. Lo correcto es que el anteproyecto que está en el Congreso Nacional sobre fideicomiso público se apruebe, se conozca, se discute y se apruebe. Anteproyecto que es sumamente interesante, que reconoce y crea el fideicomiso público y lo pone a cargo de la superintendencia de bancos como ente regulador. Y como ente regulador es el ente regulador que tiene más experiencia que viene de la banca sobre los fideicomisos. Entonces, eliminamos la figura que está en el contrato de Punta Catalina, porque los únicos que podían controlar a los administradores de Punta Catalina eran auditores contratados, lo cual no es deseable. Debe ser un órgano regulador público si, en definitiva, el servicio es público. Si usted lo consultan como experto en la materia, como un catedrático de larga data, sobre una opinión jurídica con relación al interés del gobierno de pasar la planta generadora Punta Catalina a un fideicomiso público, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su recomendación como jurista? Toda opinión viene dada por un precedente. ¿Qué precedente encontró el actual gobierno? Que los anteriores administradores querían crear a Punta Catalina como una sociedad anónima, o sea, como una sociedad entrar privada, una sociedad comercial, sí, con todos los riesgos que implica la normativa de las sociedades comerciales, riesgo de responsabilidad del gerente, de gobierno corporativo, sí, de muchas cosas, del comportamiento de los acreedores, del levantamiento del velo corporativo y obviamente algo que es sumamente delicado al tratarse de un servicio público, que si lo hacían como una sociedad anónima estaba sujeto a la nueva ley de reestructuración. Así es. Esta nueva ley de reestructuración es sumamente delicada y someter un servicio público. ¿De la 479? Ley sobre reestructuración comercial para comerciantes y sociedades, sí, del 2017. Sí, sí. Entonces, someter ese servicio público a este marco legal, yo entiendo que no es viable. Recomendación final, como la dije, aprobar el fideicomiso público y hacer su contrato de fideicomiso público como manda la ley. Sí, porque es una institución, y escúcheme, compadre, es una institución que fue creada y que fue construida con fondos públicos, entonces sería como una contradicción, una institución creada con fondos públicos, pasársela de la noche a la mañana al sector privado. No podemos decir que el contrato de Punta Catalina tenga el propósito de pasarse al sector privado, porque he leído el contrato y el beneficiario final o fideicomisario sería el Estado. Es Hacienda, es el Ministerio de Hacienda. O sea, el Estado, el Estado Dominicano. Comienza con la CDE, porque ese es otro precedente que debemos tener muy presente, y es que la CDE va a desaparecer. Entonces, Punta Catalina está bajo la dirección de esa entidad. Si desaparece, se necesita una organización para que continúe jurídicamente operando. Entonces, por eso es que se plantea el fideicomiso. Pero antes de irnos a la pausa, doctor, brevemente, escuchando lo que usted dice, yo me pregunto, y me imagino que también muchos de nuestros televidentes, si hay un bien que es público, en este caso Punta Catalina, por decir, ¿verdad? Es una entidad pública, como hemos dicho. ¿Por qué razón o qué motiva al Estado Dominicano pasarle toda una fiducia a un tercero que administre esto a través de un contrato? ¿No tiene el Estado la capacidad para la administración de Punta Catalina o cualquier otra entidad pública que cayera en el mismo caso? Y además, ¿tenemos algún referente
en el área sobre fideicomiso de otros tipos, de otros estados cercanos? Doctor, esa pregunta usted no la va a responder después de una brevísima pausa comercial. Adelante, señor director. ¿Cómo no? Alba Pantaleón nos invita al concierto lanzamiento de su segundo álbum musical, Más que Suficiente, una experiencia de fe y gratitud ante el paso de Dios por nuestras vidas a través de la oración y sus canciones. 2 funciones, sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo en el auditorio del Arzobispado de Santo Domingo, 7 de la noche, 500 pesos por persona. Boletas disponibles solo para la segunda función. Más información, sigue nuestras redes sociales o al 829-860-8399. Más que suficiente, Alba Pantaleón.